Mapuche c'est un groupe indigène qui a lutté contre l'espagnol depuis longtemps. C'est ça qui fait plusieurs présidents passés dans le gouvernement chilien. Pas jamais tellement dans se coller avec eux. C'est ça qui fait, dans la semaine dernière, il y a plusieurs Mapuche qui prennent la rue, qui t'a manifesté, qui t'a demandé au gouvernement une petite aide parce que dans plein pandémie, il y a un groupe qui a tordu les tripes. Eh bien, le gouvernement a passé l'ordre pour faire arrêter plusieurs dans Mapuche ça yo. Eh bien, c'est ça qui fait que un jeune Mapuche qui a rencontré l'ex-président Michelle Bachelet dans la rue en Suisse, il a posé quelques questions. Moi, invité en à suivre ensemble avec moi, prêtez attention dans la question que jeune Mapuche a posé présidente là. En un lugar más allá, una reunión. Ya, yo... Discriminación contra el pueblo mapuche, yo lo pienso de verdad y no son los gobiernos, es a todos los niveles, también a nivel de la justicia. Yo creo que hay mucha discriminación y mucho sesgo, pero ¿sabes qué? Perdóname, ahora me tengo que ir porque me están esperando. ¿Dónde la están esperando? En un lugar más allá, una reunión. Ya, yo lo voy a acompañar No, entonces. no me Sí, acompañe, sí, yo le voy a acompañar. Usted ¿Y no me por qué? acompaña. No. ¿Usted fue expresidente? pero- No sé, usted la alta comisionada y no quiere que yo le acompañe. ¿Por ¿Por qué qué? me va a acompañar? Porque usted me ha irrumpido aquí sin pedirme mi permiso. Ah, porque le tengo que pedir permiso. No, a cualquier persona. Yo no pararía a una persona en la calle. Bueno, para usted es decirle alta cosas. comisionada, así que No, tiene que perdóneme. responder a la... Yo respondo, pero este es un día sábado, es mi tiempo libre y yo voy a una reunión con una gente. No tiene por qué usted acompañarme porque esa gente no tiene por qué verla a usted. Es gente de otro tipo, es gente que no tiene nada que ver con Naciones Unidas, porque ellos va a llegar a imponerse en un lugar donde no corresponde. Mira, ¿sabes qué? Yo lo voy a seguir. No, Sí, no, bueno, usted me puede seguir. Si yo quiere. lo voy a seguir, no hay ningún problema. Yo entonces puedo llamar a la policía también, porque me parece el colmo que usted me interrumpa. Ya, de esa pues, manera. llama a la policía No, y a la seguir. policía suiza. No, voy a llamar a la gente de mi seguridad. Ya, llama a la gente de seguridad y va a decir directamente que va a llamar a la gente de su seguridad estoy diciendo porque que una usted persona me le está agrediendo. siguiendo. Yo no la toqué. No, me Yo está no la agrediendo. toqué. Pero le estoy pidiendo que me deje tranquila y no lo hace. Entonces me está agrediendo con eso. Yo no la toqué. No me ha no la tocado, toqué. pero me ha insultado. Entonces yo Yo creo- no la insulté ni le falté el respeto, no le falté el Antes respeto a de ningún empezar momento. A grabar, usted empezó a decir cosas muy agresivas. Yo lo que yo le Eso pido no es lo una grabo. explicación. Ahora, pero ¿cómo le voy a La explicar? única cosa ¿Cómo que le le voy a vuelvo a explicar decir cosas que es no que sé? yo pido ¿Cómo le voy a explicar? libertad a los presos Yo lo políticos entiendo, mapuches yo que lo están en entiendo, huelga. pero Y yo usted no me está puedo diciendo... liberarlos. Yo no los puedo liberar. Yo no soy de poder de justicia. Los únicos que pueden liberar en Chile es la justicia, ni siquiera los gobiernos. Y yo creo que eso es algo que ustedes no entienden. A pesar, ¿Cómo que no voy a pesar de entender? no, pero hay gente que me ha dicho que es culpa mía, que gente ha estado en la cárcel. Le he dicho, no, yo no soy, o sea, los gobiernos... O sea, no es su culpa suya, si Punta Peuco, cuando usted dijo que lo iba a cerrar, nunca Bueno, lo cerró, ya nunca no. fue su culpa. Trate de cerrarlo. Oh, lo trató. Sí. Oye, le voy a decir una cosa. A los mapuches no existe Punta Bueno, entonces, Peuco. ¿por qué te comporta tanto Punta Peuco a ti? Si en los mapuches no existe, porque hay discriminación. Yo entiendo eso. Lo entiendo y me parece tremendo. Y sé que probablemente no hay justicia igual para los mapuches que para el resto. Es una cuestión que digo porque lo he visto en todas partes del mundo. Con los pueblos indígenas generalmente hay mucho prejuicio. Pero yo creo que usted puede hacer un poquito más. Voy a tratar de hacer más. Yo sincera, por eso que la estoy grabando, porque quiero que usted se compromete que va a hacer algo más, porque Voy a hacer no, más, pero no me pidas lo que no puedo hacer, ¿entiendes? Yo puedo hacer lo más que pueda, pero no me pidas que libere a los presos porque no está en mis manos. el convenio El 139 de la tiene que OIT, ver con las consultas. no hay en nada las que guerras. no hay nada que están pidiendo que no se puede hacer, a Vamos pesar a que ver, ellos son mira, inocentes. Mira, yo te voy a subir inocente, por eso. Llegando el lunes a mi oficina, porque tengo que ver todos los antecedentes, ¿ya? Voy a revisar todos los elementos y voy a mirar de qué manera se puede ayudar. Pero yo te puedo prometer hacer algo que no está en mis manos, ¿ok? Nunca lo he hecho, nunca he mentido, nunca me he comprometido. ¿Cómo que nunca mintió? No, nunca he mentido, nunca me he comprometido a cosas que no puedo hacer. Cuando me comprometo Entonces a es algo, más fácil ignorar las cosas que decir algo que no va a poder hacer. Es más fácil ignorar las cosas. No estoy hablando Mire, de yo le ignorar, decía una estoy cosa, diciendo usted de ya no, está comisionado. no decir cosas que uno sabe que no puede hacer. Eso es, porque eso es mentir. Yo no miento. Si digo, mira, voy a tratar de ver qué puedo ayudar, eso es lo que yo te puedo decir. Pero no puedo decirte, los voy a liberar porque no está en mis manos liberar. ¿Entiendes? Que se le aplique el convenio 169 Sí, de la pero OIT. es que no estoy Y lo segura- mejor es no que, estoy ¿sabes segura qué? que el 169 les ayude, porque lo que yo conozco el 169, que es un proceso de consulta sobre tierras, sobre elementos. Pueden pero- hacer su pero no condena, sé si pueden hacer su justicia. condena, pueden hacer su condena en su comunidad, pueden tener la libertad, Por por el lo- 169, ¿tú pueden estás tener. La única cosa que le pido es que ellos puedan hacer su condena en su comunidad
salir de esa cárcel. Usted sabe que la pandemia, pero por favor, usted sabe que está la mierda en Chile. Usted sabe que la gente que se muere de hambre. Hemos pedido a los gobiernos que suelten a los presos, que los manden a sus casas. Y ninguno eran mapuche. ¿Sabía usted eso? Que de todo lo que se soltaron, ninguno era mapuche. Vamos a seguir insistiendo. Mira, yo no sabía de la huelga de hambre que tú me estás diciendo. Porque, como te digo, tengo que encargarme de todo el mundo y de Chile en particular me piden que me meta poco. En Naciones Unidas te dice, usted ya no es un funcionario chileno, usted es un funcionario del mundo. O sea, usted no se puede meter mucho en los temas de su país porque si no, está perdiendo el objetivo. Sin embargo, ¿cuál es su objetivo? Los derechos humanos en el mundo. Entonces estamos hablando de la misma cosa, estamos hablando de la misma cosa. Entiendo, por eso estoy diciendo, me comprometo contigo que el lunes, cuando llegue, me voy a preocupar de ver el tema de los presos que están en huelga y ver qué podemos hacer para y las demandas, y sus demandas. Exacto. Me comprometo contigo, bueno, no se puede dar la mano. No, yo no le doy la mano, pero una cosa, su compromiso es importante. Yo le digo, no solamente de averiguar y no de sacar un Twitter, que usted es muy buena para sacarse de buena hora sus Twitter. No, yo no le pido eso, yo le pido un acto, una toma de palabra. O sea, sí, una toma de palabra, usted lo puede hacer. Lo que se puede hacer. Te digo, porque yo no te voy a comprometer algo que después no te cumpla, porque no voy a poder hacerlo. Pero te juro que me voy a preocupar. Eso te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Porque escucha, me importa, las demandas... porque me importa, porque la gente que está ahí me importa, porque las huelgas de hambre me importa, porque me da mucha pena que la gente tenga que llegar a ese... Sí, a mí también me duele, sinceramente me duele, porque ¿sabes qué? Usted dice que no sabe, hace más de 54 días que están en huelga de hambre. Sabía, te juro hay un niño sabía. que se llama Danilo Nahuel Pi, que tiene 18 años. Ya. Hay un niño que se llama